Palabra a la diputada Miriam Bregman. Gracias, señor presidente. En pos de la brevedad y para no repetir, voy a compartir el tiempo de mi intervención con el diputado del Caño y hacemos todo en una intervención. Primero quiero mencionar algo por lo que dijo el diputado Laspina, que me parece que es importante. En la Facultad de Derecho se dicen que siempre hay dos bibliotecas, una que dice una cosa y otra que dice otra. Ahora hay una tercera, la Biblioteca Laspina, que es que cita leyes que no están vigentes. Sería una tercera opción. ¿Y por qué digo esto? Porque el diputado Laspina, y no es la primera vez que lo hace, yo entiendo que lo hace en virtud del derecho constitucional de no declarar contra sí mismo o contra su fuerza política, dice que en virtud de la Ley de Administración Financiera, el artículo 60, se puede contratar directamente con el Fondo Monetario sin pasar por el Congreso. Como hay muchos radicales a su alrededor, podrían aprovechar y explicarle que en el año 94 se reformó la Constitución Nacional y se puso allí una disposición transitoria, octava, que dice que toda ley que no fuera expresamente ratificada o tuviese un plazo específico, toda facultad delegada, caduca indefectiblemente. En las que estaban vigentes en ese momento, a los 5 años. La Ley de Administración Financiera, el artículo 60, en el que él se basa para justificar, y el 65, o sea, la Ley de Administración Financiera, la mayor parte de sus artículos, ahora me refiero a eso, me soplan de acá atrás, aprovechanle a soplarle a Laspina que lea la disposición octava de la Constitución. Qué raro, siempre con nosotros, nunca con el peronismo, ¿no, Bregman? Qué raro. Qué lindo, Iglesias no se aguanta. No se aguanta, hablo yo y él salta. Él es divino. El que escribió un libro a favor de Néstor Kirchner fuiste vos, Iglesias, sacalo, la próxima lo traigo. La próxima lo traigo, Iglesias, yo nunca escribí nada, vos sí. Vos sí, Iglesias, vos sí. Bueno. Diputada, respeto, está bien la nota de humor, señor, pero... respeto, señor. No todo es el mundo de los trolls, espere. Bueno, entonces, le quiero decir que esos artículos, que para mí eran inconstitucionales, dictados con una emergencia, que la emergencia era reventar el país, la única emergencia que tenía Menem en el año 92 cuando dicta esa ley, fueron ratificados por última vez en el 2009 dándole 1 año de vigencia. Quiere decir que desde el año 2010 eso se encuentra completamente caduco. Por ende, la deuda que contrajo Mauricio Macri es ilegal, además de ilegítima, de ser parte de un sometimiento del capital financiero internacional, del juego geopolítico de Estados Unidos que apostaba a un fuerte eje, Trump, Macri, etcétera, etcétera, y todo lo que vamos a discutir, supongo, en los próximos días. Además, es ilegal. Es difícil hablar porque acá el señor está vociferando porque él se cree Tiene que razón, está por encima diputada, de todo el mundo. Perdón, vuelvo a pedir silencio y que nos escuchemos respetuosamente a todos y todas. Entonces, adelante, diputada. Esa deuda es ilegal. Yo por eso digo, creo que lo hacen en defensa propia, porque verdaderamente quienes suscribieron ese pacto tendrían que estar dando cuentas de por qué llevaron adelante tal actividad ilegal. Entonces, me permito este pequeño repaso jurídico para decir, porque es fundamento por el cual estamos acá con el diputado del Caño, para decir por qué nos oponemos fervientemente a este acuerdo que se trae a consideración. Escuchando al ministro Guzmán, bueno, y el resto de los funcionarios que hablaron, lo presentan casi como un trámite administrativo lo que estamos charlando acá. Una planilla de Excel que reemplaza otra planilla de Excel, un tono tranquilo, casi cansino, nos van relatando cómo van a hipotecar el país en los próximos años, cómo el FMI vuelve y se queda. Entonces me parece que, claro, uno escucha eso, escucha el tono con el que se va relatando y de golpe se empieza a acordar de lo que pasó en el gobierno de Alfonsín, de ese megacanje que hizo de la Rúa, mira un poco la historia de otros países, Grecia, y dice, no, esto no es un trámite, esto no es una planilla Excel. Por más tranquilidad que se tenga en la exposición, lo que nos están trayendo realmente es algo muy, muy gravoso para nuestro país. Ilegal, como dije antes, e ilegítimo. Y además, señor presidente, le quería decir otra cosa, porque todo lo que se diga acá tiene un valor sumamente relativo.
sumamente relativo. Mire, el ministro Guzmán, estuvimos aquí escuchándolo hace menos de 3 meses, creo, dio pautas de inflación, de crecimiento, después con el fondo cerró otra cosa, ya cambió todo en menos de 3 meses, y se acuerda con el fondo 10 revisiones trimestrales que hace que la política argentina cada 3 meses se vea sometida nuevamente a la daga del Fondo Monetario, que va a decir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Por eso volvemos a insistir, como hicimos con mis compañeros diputados del Frente de Izquierda, que no haya un tono monocorde en esta discusión, que no se escuche una sola voz. Nosotros queremos proponer expositores que, a partir de su conocimiento, como Eric Toussaint, que estuvo en las comisiones de investigación de deuda de Ecuador en el 2008, con Lugo en Paraguay, cuando se inicia un proceso frustrado de investigación, en Grecia, que cuente la experiencia de a dónde llevaron todo este tipo de acuerdos de austeridad con el Fondo Monetario. El periodista Alejandro Berkovich, que hizo un documental sumamente fundado con datos precisos de cómo han terminado este tipo de acuerdos en otros lugares del mundo. Nos parece que es increíble que, por ejemplo, en el día de mañana solo escuchemos voces a favor. Es muy grave lo que se está discutiendo, tiene enormes implicancias para el país. No puede ser que solo se escuche una voz y que cada vez se vaya instalando algo que es llamativo porque actúa como un chantaje. ¿Es el acuerdo con el fondo o el caos? ¿Es el acuerdo con el fondo y es el default, el desempleo, etcétera, etcétera? Nosotros decimos lo contrario. Decimos que todas esas consecuencias las trae el Fondo Monetario por experiencia en nuestro país. Y acá le quiero hacer una pregunta, porque esto que yo digo no es una suposición política mía. Si vamos al memorando que está contenido en el adjunto número 1, en la cláusula 33, cláusula estándar del FMI sobre consultas, expresamente dice que se va a consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas en este memorando y evitaremos cualquier política que no sea consciente con los objetivos del programa y nuestros compromisos en el contexto de este. Implica literalmente una cesión de soberanía aberrante hacia el Fondo Monetario Internacional, un verdadero cogobierno con el fondo, y yo quiero que me lo expliquen por qué el ministro habló de estabilidad, de evitar el estrés cambiario. ¿De qué estabilidad y de qué falta de estrés cambiario hablamos cuando cada 3 meses se vuelve a revisar todo? Cuando nada dura más de 3 meses, cuando haya reclamos salariales de los y las docentes, por ejemplo, y le tengan que preguntar al fondo si se pueden contemplar esos reclamos o no. Hoy lo pueden expresar tranquilamente. Yo veo que la realidad no va a ser tranquila. Si ustedes se ponen a mirar todos los grandes levantamientos, revueltas que hubo en los países, empezando por el país vecino de Chile, fueron a partir de tarifazos y por aumentos centralmente del valor del transporte y de la gasolina. Diputada. Este acuerdo contiene grandes tarifazos. Le paso la palabra, disculpe, presidente, al diputado del Caño para el resto de las preguntas. Autogestión viene a ser eso. Muy bien, adelante. Gracias. Sí, en primer lugar quería preguntar, porque hay en varias partes de este memorándum se hace referencia a los parámetros, valga la redundancia, parámetros de referencia estructural, ¿no? Y yo quería decir que me expliquen de qué se trata esto, porque el gobierno ha insistido permanentemente en que acá no hay una reforma laboral, una reforma previsional, ¿no? Pero en reiteradas oportunidades se plantean los parámetros de referencia estructural. Y tengamos en cuenta que no es simplemente la vigencia de este acuerdo para este gobierno. En caso de que creamos que es cierto que este gobierno no quiere avanzar aún más en una reforma laboral, porque realmente la situación de las trabajadoras y los trabajadores es de una enorme flexibilización laboral, o una reforma previsional que en gran parte las tareas se hicieron bajo el gobierno de Macri y también de este gobierno con brutales ajustes a los jubilados. Siguiendo con los parámetros estructurales, bueno, primero entonces, ¿de qué se trata, ¿no? Estas referencias permanentes que se hacen a la cuestión estructural. Después, siguiendo con este tema, en el acuerdo se utiliza un argumento en relación a la cuestión de la edad jubilatoria, ¿no? Muy parecido al que se utilizaba bajo el gobierno de Menem,
¿no? Cuando se encubrieron los despidos masivos bajo el rótulo de retiros voluntarios, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿de qué voluntad estamos hablando, ¿no? Para que aquella persona decida seguir trabajando una vez que cumple la edad en la que está en condiciones de jubilarse, siempre y cuando, por supuesto, tenga los años de aporte, cosa que hoy la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores no lo tienen, porque gobierno tras gobierno se ha avalado, ¿no? Un ataque y un saqueo al sistema previsional con la rebaja de los aportes patronales que hizo Caballo y que nunca se reformularon, con el trabajo no registrado, etcétera, ¿no? Entonces, acá lo leo textual, dice, los mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas, ¿no? Entonces, cuando la tasa de sustitución es alrededor del 60%, ¿no? En el promedio del salario de los trabajadores y trabajadoras, obviamente muchos trabajadores y trabajadoras eligen seguir trabajando, siguen trabajando no por una elección, sino porque pasan a ser indigentes, pasan a ser pobres, si no lo son ya con los salarios miserables que hay en la Argentina. Sigo, ¿no? También dice, ¿no? Este acuerdo, sigo con el tema jubilatorio, dice otra cosa, leo, preparación y publicación de un estudio que describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones focalizado en los regímenes especiales de pensiones como los especificados en la ley 27.546, así como en los mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria, bueno, lo que dije recién, ¿no? Entonces, fíjense que acá, ¿no? Porque el gobierno insiste que solamente hace referencia a los regímenes especiales, en el caso de los jueces y del personal diplomático. Sin embargo, lo que dice taxativamente acá lo da como un ejemplo, dice, ¿cómo estos regímenes? Es decir, el estudio va a ser sobre el conjunto de los regímenes especiales, que incluyen los regímenes especiales que son derechos de trabajadoras y trabajadores de hace muchísimos años, como el docente y muchos otros. Hace poco votamos, por ejemplo, también fui autor de un proyecto de ley en ese sentido, del régimen especial, ¿no? Para las trabajadoras y trabajadores vitivinícolas. Entonces, acá se va a revisar eso, ¿no? En función de la sustentabilidad habla del sistema previsional, ¿no? Como si no fuera responsabilidad de los gobiernos y de las patronales, como decía recién, esta situación que tienen hoy, enorme cantidad de jubiladas y jubilados que cobran una jubilación de indigencia, está en los niveles de indigencia. Yo acá se habla, como decía mi compañera Miriam Bregman recién, con una tranquilidad de lo que está pasando, de lo que se está acordando acá, y en realidad va a ser aún peor con este acuerdo que se está discutiendo acá. Otra pregunta, sobre el tema de las tarifas, ¿no? Yo me pregunto, porque también el ministro, y se había dicho de parte del gobierno que las tarifas no iban a aumentar más del 20%. Sin embargo, después del acuerdo con el fondo, dice no, para la gran mayoría del pueblo trabajador el aumento va a ser alrededor del 43% de las tarifas. Y dicen, no, bueno, va a ser por debajo de la inflación porque el coeficiente de variación salarial, ¿no? El 80% del coeficiente de variación salarial implica un 43% de aumento. Sin embargo, muchos de esos trabajadores y trabajadoras informales no tienen paritarias iguales o superiores a la inflación, sino que muy por debajo. Entonces, esto es un tarifazo. Si es que, y eso quiero preguntar, digo, por esta segmentación que se plantea que se va a hacer, ¿no? Quiero preguntar si estos son todos los tarifazos o van a venir más. Va a ser más del 43%, digo, porque están las revisiones trimestrales, es decir, si no se alcanzan las metas establecidas en este acuerdo, ¿puede haber nuevos tarifazos? ¿Estos son los últimos tarifazos? Después, también quería preguntar en relación a las proyecciones que se establecen de inflación, ¿no? Que es uno de los objetivos de este programa. Uno de los objetivos de este programa es una altísima inflación. Fíjense que para el ministro había dicho 33% en el presupuesto y ahora dice que va a ser de 38 o 48% para este año, del 34 al 42 en el 2023 y del 29 al 37 en el 2024. O sea, una inflación altísima, con el objetivo de seguir licuando los ingresos de jubilados, jubiladas y trabajadores, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿no? Porque acá se habla también de una cuestión multicausal de la inflación, pero todas las recetas que se han planteado, ¿no? Con la reducción de la emisión, las tasas de interés por
positivas, es decir, por encima de la inflación, la reducción del déficit fiscal, todas las metas son ortodoxas, ¿no? Más allá de la palabrita que ponen ahí en el acuerdo. Entonces, digo, el objetivo es ese, es licuar con esta alta inflación el salario de los trabajadores del Estado, las jubilaciones, los presupuestos de salud, de educación, que ya son magros porque las escuelas se caen a pedazos, porque los hospitales necesitan un aumento de presupuesto inmediato, ni hablar del salario de sus trabajadoras y trabajadores. Y voy terminando, presidente. Se habla mucho, y algo que el ministro Guzmán insiste, sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad de la deuda, ¿no? ¿Cuál es el cronograma de pago total de la deuda a partir del 2026? ¿No? Porque allí van a confluir los pagos de este nuevo acuerdo, de este nuevo crédito con el FMI, con lo que hay que pagarle a los acreedores privados y a otros organismos de crédito internacionales. Entonces, digo, ¿en base a qué hablan de sostenibilidad, sustentabilidad, cuando obviamente va a ser una cifra enorme? Pero quiero que me lo detalle, por favor, el ministro. Y por otro lado, para terminar, ¿no? Digo, si este acuerdo es tan bueno, ¿por qué hay tanto lío en el bloque oficialista? ¿Por qué hay un sector tan importante que no quiere votar a favor de este acuerdo? ¿No? Si es tan bueno, si el crecimiento va a garantizar el salario de los trabajadores, si va a garantizar un ingreso para los jubilados, la construcción de viviendas, digo, porque acá en este programa obviamente no se habla de terminar con la pobreza, de reducir la pobreza, de mejorar la situación del pueblo trabajador, para nada. Se habla de las metas necesarias para pagarle esta deuda completamente ilegítima e ilegal, como ya explicó mi compañera Miriam Bregman recién. Entonces, sería bueno que nos cuenten, ¿no? Ya que hay tanto lío, ¿por qué hay tanta gente que no quiere votar esto si es tan bueno? ¿No? Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Bregman, la escucho y me encuentro en una situación en la cual escucho una descripción del funcionamiento de la arquitectura financiera internacional, en la cual hay un gran número de puntos sobre los que estoy de acuerdo. El problema es que hoy tenemos esta deuda con el Fondo Monetario Internacional y tenemos que construir una solución, y lo que hemos hecho es construir una solución dentro de lo que es posible. Pero, por supuesto, si la Argentina pudiese generar capacidad para amortizar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y de esa forma reducir el relacionamiento o eventualmente finalizar el relacionamiento con el organismo, eso es algo que desde nuestro punto de vista sería claramente positivo para la Argentina. Buena parte de lo gravoso ya ocurrió, que es cuando se da el acto de endeudamiento. Ahora es muy importante evitar que haya una materialización de los riesgos potenciales que se presentan a la hora de hacer frente a los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y por ello para nosotros la importancia de poder transformar este acuerdo en un programa, es decir, que tenga la aprobación del Congreso de la Nación y del Directorio del Fondo Monetario Internacional. Lo de revisiones de cada 3 meses es parte del funcionamiento del organismo, es a lo que la Argentina, hasta tanto tenga la capacidad de amortizar o no necesitar financiamiento para hacer frente a estas deudas, queda expuesta. Lo mismo ocurre con la cláusula estándar del Fondo Monetario Internacional, justamente por definición es estándar del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, cuyo funcionamiento es definido por lo que votan los accionistas y en base a ello determinan como políticas del organismo. Sobre el punto de las tarifas, nosotros consideramos claramente que no, que es todo lo contrario a un tarifazo lo que ocurre. En modo alguno podemos hablar de tarifazo cuando la tarifa en términos reales cae y en términos del salario cae para el 90% de los usuarios, y quien tiene plena capacidad consideramos que es justo, progresivo, que enfrente el costo de provisión del servicio. Y gracias por todos los muy valiosos comentarios. Diputado del Caño, gracias también por las preguntas y los comentarios. Hay una primera pregunta que refiere a una definición sobre los parámetros de referencia estructural. Esas justamente son medidas no cuantificables que resultan
necesarias, relevantes, importantes desde el punto de vista de la construcción estructural del programa para cumplir con las medidas a las cuales se arriban en este acuerdo. Cuando hablamos de estructura tiene, para nosotros estructura económica es un término que utilizamos frecuentemente, solamente que consideramos que el Estado juega un rol muy importante en esa estructura, y lo que se ha trabajado es en un conjunto de medidas en las cuales la visión estándar dominada o sobre la cual se construye parte de la literatura económica que toma al Estado como una fricción en el funcionamiento de la economía, aquí no está presente. Sobre el tema de las jubilaciones, hay un párrafo al respecto que justamente lo que establece es que no hay ninguna reforma jubilatoria. Uno se pregunta si es un problema estudiar los regímenes especiales definidos en la ley 27.546. A nosotros nos parece que es bueno estudiar esos regímenes y avanzaremos en ese sentido. Y todo lo que sea agregar derechos y proteger a nuestras jubiladas y jubilados es algo por lo cual continuaremos trabajando, defendiendo siempre una recuperación de los ingresos reales, que es de hecho lo que viene ocurriendo, con una fórmula que implica que cuando el salario se recupera y cuando los ingresos tributarios se recuperan, el poder adquisitivo de las jubiladas y los jubilados se recupera, que eso es lo que está ocurriendo, y por supuesto quisiéramos que sea una velocidad más rápida, pero tenemos una fórmula que garantiza entonces un crecimiento alineado con el crecimiento de la economía y la recuperación de los salarios. El programa dice de forma explícita que se busca una recuperación del poder adquisitivo de los ingresos, tanto de los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas, e incluso se plantea que la masa salarial en el sector público crecerá en términos reales de una forma alineada con el crecimiento real de la economía, de forma que se recuperen los salarios del sector público. Finalmente, hay una pregunta sobre el cronograma de pago de la deuda a partir de 2026 y efectivamente también comparto la posición de que la magnitud del problema es muy grande. El problema del endeudamiento en moneda extranjera en la Argentina es muy grande y por eso la importancia de trabajar en resolver cada una de las piezas de ese problema. Con respecto al Fondo Monetario Internacional, los 11 desembolsos programados en caso de que el acuerdo se apruebe son los siguientes: en dólares, al tipo de cambio del momento del acuerdo. Se espera en marzo un desembolso de 9.729 millones de dólares, en junio de 4.169 millones de dólares, en septiembre 4.169 millones de dólares, diciembre 6.254 millones de dólares, siempre este año. Año próximo, marzo, 5.559 millones de dólares, junio 4.169 millones de dólares, septiembre 3.475 millones de dólares, diciembre 3.475 millones de dólares. Año 2024, marzo 1.112 millones de dólares, junio 1.112 millones de dólares, septiembre 1.131 millones de dólares. Cada uno de esos desembolsos se comienza a pagar 4 años y medio después de que ocurra, en 12 cuotas equivalentes semestrales, por eso hasta el año 10. O sea que hay que hacer la cuenta de cada uno de esos desembolsos a partir del año 4 y medio hasta el año 10, 12 cuotas equivalentes semestrales es lo que se paga. Finalmente, diputado Tetaz, gracias también por sus preguntas.